Biblia es un tema que estamos viviendo hoy en día, en la actualidad, un tema que podemos ver por este tiempo de la pandemia y que muchos países están viviendo, que es el tiempo de cuarentena. Bueno, yo quiero decirte una cosa, el tema del día de hoy se llama Cuando Dios nos mete en cuarentena. Y mira, yo quiero decirte que en la Biblia yo puedo ver muchas veces cómo Dios nos mete y mete a la gente, a las personas y a los que ama en cuarentena. Yo puedo decirte que Dios me ha metido muchas veces en cuarentena y también lo va a hacer contigo. Así que ahí el que está al lado de ti, dile, Dios te va a meter en cuarentena, ¿verdad? Lo que quiero explicarte el día de hoy es por qué Dios nos mete en esos tiempos, en tiempos de cuarentena, de prueba, en tiempos a veces no tan fáciles y no un poco complicados. Pero yo quiero decirte que todos los tiempos de Dios son buenos, porque dice la palabra de Dios que son buenos, son perfectos los planes de Dios para mí. Entonces, quiero explicarte que, bueno, quiero decirte que en la Biblia vemos el número 40 muchas veces. Lo podemos ver desde el primer libro, desde Génesis, vemos cómo Noé estuvo 40 días del diluvio y 40 noches del diluvio, y lo podemos ver en el Éxodo con Moisés cuando entra al palacio, vivió en el palacio 40 años, luego 40 años en el desierto de Madián, luego 40 años en el desierto justo antes de entrar a la tierra prometida, y repetidas veces podemos ver el número 40. El mismo Jonás le dijo a los habitantes de Nínive que en 40 días iba a venir el Señor, la prueba del Señor. Entonces, quiero decirte que el número 40 en la Biblia se repite varias veces, pero tiene un significado muy particular y muy especial. Algunos teólogos dicen que el número 40 significa hasta que fue suficiente. De ahí viene la cuarentena. O sea, ¿qué quiere decir? Que tienes que quedarte en tu casa o tienes que estar un tiempo apartado hasta que sea suficiente, hasta que ya puedas salir, hasta que no puedas contagiar a alguien, hasta que se haya cumplido el plazo por el cual Dios te metió en esta cuarentena o en este tiempo. Exactamente pasa lo mismo con Dios. Yo quiero decirte unas características, y el tema es hablar de las características y el por qué Dios nos mete en esos tiempos, sobre todo a los que hemos decidido seguirle. Porque te quiero decir una cosa, a veces decimos, es que yo he decidido seguir al Señor, pero Dios me mete en tiempos que luego no entiendo, a veces complicados, yo puedo ver que otros están pasándola mejor. Bueno, yo quiero decirte una cosa, primero Dios te mete en cuarentena y en prueba a los que ama, porque dice en la palabra, quien esté dispuesto a seguirme, prepárese para la prueba. Y es lo mismo con el Señor te va a meter en un tiempo de cuarentena porque tú has decidido también seguirle. Y quiero explicarte algunas características. Y bueno, la primera característica del día de hoy un punto número 1 es entender que la cuarentena tiene un principio, pero también tiene un fin. Esto es algo muy importante que debemos de entender. Y yo te digo hoy, tienes de saber que cada tiempo que tienes con Dios, cada temporada que Dios te permite vivir, cada prueba incluso, ya sea un tiempo de escasez, un tiempo de abundancia, un tiempo difícil, todo tiempo tiene un principio, pero también tiene un fin. Dios es un Dios de tiempos, es un Dios de temporadas, pero de temporadas que comienzan, pero que también terminan. Y dice la palabra de Dios que siempre vendrá algo mejor de parte de Dios. Yo quiero decirte una cosa, Dios quiere llevarte en cada tiempo y en cada cuarentena que te mete a un tiempo mejor. Como dice la palabra, quiere llevarte de gloria en gloria y de victoria en victoria. Como la luz de la aurora que va en aumento. Eso quiere decir que quieres que vayas avanzando. Es importante que sepamos que los tiempos de Dios, las pruebas de Dios, tienen un fin. ¿Por qué? Porque muchas veces, y el gran problema es que muchos, bueno, aquí no, ¿verdad? En Adulam no, pero en otros lados,
la gente se acomoda y se acostumbra a vivir en un tiempo difícil, en un tiempo de prueba y en un tiempo de cuarentena. Esto es algo muy importante, porque yo quiero decirte que Dios, una característica de que Dios habita en tu corazón, o que habita en tu casa, o que habita en tu familia, o que en verdad estás siguiendo a Dios, para que no nada más sigamos a Dios con la boca, sino hay una característica importante, que cuando Dios habita en nuestra vida, Dios siempre nos va a llevar en aumento. Dios nos va a llevar de un tiempo pasado a un tiempo futuro. No podemos, una vida de aquel que Dios habita en él, no puede quedarse estancada en un lugar. No puedes decir, pues yo llevo viviendo así 30 años. Hay unos que ya pasaron la cuarentena, ya llevan 50, 60 días, 70, un año, 2, 3. Yo quiero decirte que debes de avanzar. Cada tiempo te debe de llevar a avanzar. Una manera de saber que Dios está obrando en tu vida es saber si cada día estás mejor. La prosperidad que muchos predican, en realidad no es que tengas muchas cosas, sino es que lo que tienes, que cada día que pasa, estás mejor. Cada día que pasa eres mejor. Cada día que pasa avanzas. Cada tiempo que pasa avanzaste. Creciste espiritualmente, dejaste de ser la persona que eres, cambió tu carácter. Y yo te digo, ¿cuántos años llevas con el mismo carácter, por ejemplo? Quiere decir que las pruebas no te han funcionado, las cuarentenas no te han funcionado, tú te has acomodado y dijiste, bueno, ya así es mi carácter, bueno, ya me acomodo con lo que tengo y lo que Dios me dio por vivir, fue la cruz que me tocó, algunos dicen así. Pero Dios no quiere que tengamos esa actitud, sino quiere que sepamos que va a terminar esta cuarentena y que va a llegar tiempos mejores. Yo te digo eso, debes de buscar y creer que vendrán tiempos mejores. Dice la palabra de Dios, Santiago 1:12, dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que la aman. Ok, bueno, ¿qué quiere decir? Que si no apruebas la cuarentena, te quedarás estancado en ella. Es como cuando vas a la escuela, ¿verdad? Si no pasas el examen final, si no estudias todo lo que aprendiste en todo el año escolar y sacas 2, pues ¿qué va a pasar? Pues no vas a pasar. Vas a quedarte ahí, algunos pues vas a tener que repetir el año y así, y a veces pasamos así en la vida, estamos repite y repite y repite los años. Pero dice la palabra, sí, una vez que haya sido aprobado, el Señor recibirá la corona del Señor en un momento. Y pasarás al siguiente nivel, ¿sí? Pasas de primero de primaria, pasas el examen, pasas a segundo y así sucesivamente, ¿verdad? Hay unos que en la universidad pues hacíamos un examen y luego reprobabas y título primero extraordinario y después título y título 1, título 2, título 2. Creo que había hasta 7, en mi universidad había hasta 7, título 7. Claro, no tenía a Dios en mi corazón, ¿no? Pero tienes que aprobar la cuarentena. Tienes que aprobar la prueba que Dios te está poniendo y te va a llevar al siguiente nivel. Pero no te puedes quedar estancado. Tienes que pensar, ¿qué necesito hacer para aprobar? Tengo que pasar el examen. Y eso nos lleva a la segunda característica. Quiere decir que si yo no apruebo, no veré el final de la cuarentena, ¿sí? ¿Y por qué es la cuarentena? Porque Dios quiere, segunda característica, la cuarentena es para enseñarnos. Dios quiere enseñarte a ti y a mí en este tiempo. El detalle es que las personas quieren aprender de Dios, queremos que Dios nos cambie, nos transforme, pero es necesario pasar la cuarentena. Es el instrumento de Dios para que nosotros aprendamos. Que es un tiempo quizá difícil, un tiempo de guardarse, un tiempo donde no es tan sencilla las cosas. Es un tiempo de prueba. Dios utiliza la cuarentena o las pruebas
para enseñarnos. Ahora, yo te pregunto, a veces es difícil, ¿verdad? Porque uno tiene una prueba y me ha pasado, llegan conmigo a pedirme una cita, un consejo en otros lados y dicen, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué me está pasando esta prueba tan difícil? Y uno hasta se enoja con Dios, ¿no? Señor, ¿por qué tú eres así conmigo? Yo sirvo, yo soy líder de Adulam, yo voy a los retiros, casi no duermo, ¿no? Sí, pero ¿y por qué Dios me permite eso? Yo le digo, bueno, por lo mismo, porque te quiere enseñar, porque te ama. Por eso es que te estás pasando la prueba. La pregunta es, si cuando tenemos una prueba nos enojamos con Dios, y decimos, ya Señor, y se me apaga el fuego en mi corazón, ya no quiero buscarte porque estoy molesto, porque no me está gustando el tiempo que me estás dando. Pero no debe de ser esa nuestra actitud, sino debe de ser hacernos una pregunta, y esta pregunta siempre debes de hacértela. En todo tiempo que tengas que ver con Dios, en todo el tiempo en que Dios te meta, tienes que preguntarte una cosa, ¿qué Dios me quiere enseñar? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar a través de este tiempo de escasez, este tiempo difícil, este conflicto que tengo, este problema que Dios me quiere enseñar? Cuando uno piensa de esta manera, entonces uno se está acercando a la aprobación de la cuarentena y uno se está acercando a llegar a un nivel mayor. Cuando tú le preguntas, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Yo te aseguro que Dios te va a hablar. Pero si tu oración es decirle, Señor, sácame de acá, ayúdame, sálvame. Bueno, sí, pero primero aprende y luego te salvo. Pero si tu oración nada más es sálvame, no vas a ver el final. Pero si tu oración es, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Qué necesitas que yo cambie para que pueda salir y pueda recibir lo que tienes para mí después de esto? Dice en la palabra de Dios, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Santiago 1, 2, 4. ¿Qué dice? Que la prueba, ¿verdad? O la cuarentena produce fe y paciencia. ¿Pero para qué? Para que el resultado de esto te complemente y seas cada vez más perfecto, quiere decir más parecido a Jesús. O sea, nos conviene el tiempo de cuarentena, deberíamos de ponernos felices. Gloria a Dios, Dios me va a enseñar más. Mi esposa dice alabío, alabao, alabimo, va, la prueba, ra. Quiere decir, porque pasando la prueba, habremos aprendido, habremos crecido, habremos dejado atrás nuestro carácter, las cosas que Dios quería quitarnos, lo que le estorbaba al Señor para ser mejores instrumentos y ser cada vez más como Cristo. Conviene la cuarentena, pero no conviene si no tienes la actitud de aprender, no tienes la actitud de decir, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Si tienes la actitud solo de queja, la actitud solo de ver lo malo, solamente de hablar cosas malas, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué es el otro? Ver lo que otros no tienen, lo que otros tienen y tú no. Entonces no vas a aprender. Tienes que primero tener la actitud de aprender. Dice la palabra de Dios, dice en 2 Corintios 13:5, dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, o no os reconocéis a vosotros mismos de Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Bueno, ¿qué dice en 2 Corintios? Le dice Pablo a los corintios, tienes que examinarte cada día, a ti mismo, para saber si estás en la fe, si estás haciendo lo correcto. Esto quiere decir que nuestra mirada no debe de estar hacia afuera, no tiene que estar quién está haciendo mal. A veces en el trabajo dicen, no, es que el de ventas, el de administración, el jefe, todos estos hacen mal. Pero no estás viendo lo que tú haces, el camino de Dios, el camino espiritual, los que hemos decidido seguir al Señor.
Debemos de dejar de ver hacia afuera y debemos de ver hacia adentro. Eso es lo que Dios nos pide todos los días. Por eso cerramos mucho los ojos, hacemos una alabanza y sentimos la necesidad de cerrar los ojos porque necesitamos ver dentro de nosotros. El mismo Señor está dentro de nosotros. Si tú necesitas ver lo que hay en ti, si tú eres una persona de que anda viendo en qué se equivocan los demás, te aseguro que llevas ya rato en cuarentena, llevas rato probablemente estancado, porque el ver que se equivocan los demás no te permite aprender lo que Dios quiere enseñarte. Y yo quiero decirte qué es lo que Dios quiere enseñarte. Quiere decir, ¿y cuál es la actitud adecuada? La actitud adecuada es que el Señor quiere llevarte a tener un corazón correcto, un corazón que le adore y un corazón que le alabe. Esto quiere decir que el Señor te quiere humillar. Debes de encontrar, la cuarentena es para que tu corazón se humille delante de Dios, para que te des cuenta que sin Dios no eres nada. Pero si tú cada día en la cuarentena, lejos de ser más humilde, eres más orgulloso, te crees más autosuficiente, entonces no estás pasando la prueba. Pero si en la cuarentena te das cuenta que sin Dios no eres nada, necesitas más del Señor, el Señor te llevará estás teniendo la actitud correcta para recibir la bendición de parte del Señor. Dice en la palabra de Dios, el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. Y es que Dios en cada prueba nos quiere enseñar a tener la actitud correcta. Ese es el problema. Ese es el detalle de que Dios, la llave que nos llevará a otro tiempo, un tiempo de mayor bendición, un tiempo de gozo. Moisés mismo siente un llamado en su corazón a liberar al pueblo de Israel, pero todavía no tenía la actitud correcta. Muchas veces así vivimos o así nos enfrentamos a las circunstancias. A veces Dios nos da una promesa, nos da una palabra, pero todavía no tenemos la actitud correcta para recibirlo. Fíjate que es difícil esa parte. Creo que ya se conectaron la mayoría. Quiero decirte que a veces Dios te da una promesa, te dice, voy a bendecirte, voy a darte esto, voy a multiplicarte en todos los aspectos, pero no nos dice que todavía tenemos que pasarla una cuarentena, un tiempo para aprender, para que después podamos recibir ese momento. Uno cuando siente la promesa, uno quiere ya recibir la promesa, pero no quiere pasar el tiempo de cuarentena. No queremos pasar el tiempo donde Dios nos enseñe a tener la actitud correcta. Moisés recibió el llamado y tuvo que ir a escuchar ese llamado. Vio a los israelitas y quiso liberarlos en ese momento, cuando los estaba viendo el abuso hacia ellos. Y cuando fue Moisés y vio a los israelitas sufriendo, los quiso liberar, pero no era el momento. Sintió el llamado, pero no era el momento. Entonces lo corrieron, le dijeron, vete o te acusamos que mataste a un egipcio. Y él se va a la tierra del Madián 40 años. ¿Cuánto? 40 años. Y en esa tierra era un desierto. El desierto del Madián era una tierra roscosa, no muy bonita. Y ahí tuvo que trabajar Moisés de pastor de ovejas. Pero las ovejas de su suegro. Se casa, tiene hijos y termina pastoreando unas ovejas que ni siquiera eran de él. ¿Y a dónde había quedado el libertador que en algún momento Dios le había puesto en su corazón? Tuvo que hacer y pasar 40 años tuvo que estar hasta que fuese suficiente para que él pudiera empezar a vivir y a ver las promesas de Dios en su vida, ¿sí? A veces Dios te mete en un tiempo como Moisés en el desierto del Madián, un tiempo de anonimato. A veces no es tan fácil ese tiempo de anonimato.
a veces es difícil y a veces no muchos logran pasarlo, porque todos queremos la promesa, pero no queremos pasar la cuarentena. Yo me recuerdo muy bien que Dios me metió en un tiempo de anonimato, no fueron 40 días, fueron como 2 años y medio aproximadamente, y Dios me metió en ese tiempo, y yo pues lo más grande que hacía era cuidar coches, levantar sillas, estar en la cafetería, vender dulces, y todo lo demás servía. Yo decía, Señor, ¿por qué tú me has dado dones y por qué no me los dejas desarrollar? Y entonces no era el tiempo, y a veces me desanimaba, a veces no me gustaba la idea, me enojaba con Dios, pero Dios me estaba enseñando a tener la actitud correcta. Yo me recuerdo que cuando empecé a buscar al Señor, yo me creía capaz de todo. Yo me sentía Superman, yo me sentía que yo podía hacerlo todo. Y Dios me dijo, qué bueno que lo sabes, que puedes hacerlo todo, pero tú me vas a servir aquí, en el anonimato, donde nadie te ve, hasta que tengas una actitud que yo necesito que tengas, hasta que aprendas lo que yo necesito que tú aprendas. Y no me gustó. Hasta que tuve que entender y darme cuenta que no era tan fuerte como yo creía, ni tan talentoso como pensaba. Tuve que entender y llegar al punto y a la actitud correcta de saber que sin Dios yo no era nadie y que yo no tenía nada sin Dios. Y en ese momento, cuando en verdad entendí que mi vida sin Dios no tenía sentido, entonces ahí Dios empezó a levantar y empezó el Señor a llevarme a un tiempo distinto. Pero tuve que humillarme, tuve que encontrar la humildad en mi corazón para decirle al Señor, Señor, sin ti yo no puedo. Y por eso es la cuarentena, para que en tu corazón encuentres humildad, encontremos la humildad correcta. Yo te digo, si en la cuarentena tu corazón se enorgullece más, estás alargando mucho tu cuarentena. Se va a alargar y se alargará. Mientras más tú analiza tu corazón, eres más orgulloso, te crees más autosuficiente, crees que no necesitas de nadie. Entonces estás perdiendo, estás reprobando la cuarentena. Pero si tú cada día necesitas más a Dios, cada momento que pasa anhelas estar más con el Señor, estás buscando qué necesitas cambiar, qué Dios quiere de ti, qué más necesita el Señor que tú cambies, entonces estás a un tiempo, estás cerca de ver las promesas de Dios, estás cerca de que Dios te lleve a tiempos mayores. ¿Quién dice amén si hay alguien por ahí? Amén. Y así va a ser. Y Dios te llevará y caminarás hacia tiempos mayores. Pero tenemos que aprender lo que Dios quiere enseñarnos en la cuarentena. A tener humildad y tener la actitud correcta. A ver lo que ver hacia adentro de nosotros y no hacia afuera. ¿Ok? Y eso nos va a llevar a algún día a estar en el paraíso. Al paraíso que Dios nos ha prometido. Tercera característica, y esta es una característica que Dios puso en mi corazón, quizá no es tan fácil de comentarla, pero yo quiero decirte que cada cuarentena tiene su provisión. Voltea con el que tienes a la derecha y dile, cada cuarentena tiene su provisión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios... Así como en esta cuarentena todo el mundo se volvió loco y fue y compró un chorro de víveres y ahorita tiene su despensa, así como cuando vemos una película donde hay un choque, ¿no? Y no saben, o los náufragos, no saben cuánto tiempo van a quedarse ahí, y dicen, vamos a juntar todo lo que tenemos, ¿no? Y pues nada más tienen ahí unas galletas María y poquito, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a racionar, ¿verdad? Decimos, vamos a racionar para que nos dure todo el tiempo todo el tiempo que vamos a estar acá, o toda esta temporada, y no nos quedemos sin comer. Asimismo, cada cuarentena o cada temporada que Dios nos mete tiene una provisión que tú y yo debemos racionar. ¿Cómo es eso? Sí, claro. Debes de racionar lo que Dios te da y tomar la decisión correcta. Muchos anhelamos, o todos anhelan en su corazón, el que Dios te prospere económicamente.
Pero Dios no te puede prosperar económicamente porque no hemos aprendido lo que Dios quiere enseñarnos con la provisión. Muchos quieren prosperar económicamente, pero no quieren aprender a racionar. ¿Qué quiere decir? Yo quiero decirte una cosa. Dios es nuestro proveedor. Jesús es tu proveedor, es tu pastor y nada te va a hacer falta. En verdad, si tú te pones a pensar, y yo me pongo a pensar, nunca nos ha hecho falta nada. Ha habido tiempos de escasez, pero nunca ha dejado el Señor que te quedes sin nada. ¿Cuándo es cuando nos quedamos sin nada? ¿Cuándo es cuando ya no tengo para llegar a la quincena ni al fin de mes? Ya no sé dónde quedó el dinero, ¿verdad? Y eso pasa porque no supiste y no supimos racionar lo que Dios nos dio. Yo muchos años de mi vida sin Cristo viví al día, no lo que dicen, yo vivo al día. Bueno, es que también porque así gastaba, así nunca racionaba lo que Dios me daba. Yo quiero decirte, si llega el punto en el que ya te quedaste sin dinero es porque no estás racionando correctamente. Dios nos enseña a racionar de una manera correcta, primero supliendo las necesidades vitales, luego lo más importante, luego las necesidades, luego vienen los gustos y luego vienen los lujos. Primero tienes que pagar lo más importante, que es lo que le corresponde a Dios, la luz, la casa, la comida, ¿verdad? Todo eso es lo vital. Luego viene las necesidades, que puede ser ya en segunda instancia, pues la ropa, la colegiatura. Y si una vez que ya pagaste eso y todavía te sobró dinero, entonces puedes darte gustos como pues salir un día a pasear, pagar Netflix, Amazon Prime, lo que tú necesites, lo que tú quieras, quizá poder pagar un celular, y si todavía, ya que pagaste tus necesidades, tus gustos, todavía te sobra dinero, puedes darte un lujo, ¿no? Ya comprarte algo que sea un lujo. El problema es que muchos no racionamos o no se raciona correctamente y todavía no pagas las necesidades, o sea, debes el agua o la luz y te das un lujo. Ahí es donde no cuadra lo que Dios nos quiere enseñar. Y entonces si tú no racionas, entonces Dios no te va a llevar a un nuevo nivel. No pasarás la prueba de la cuarentena y no te llevará a un nuevo nivel de provisión. Dios quiere enseñarte a racionar, a darle primero lo que le corresponde a Él y ir repartiendo correctamente la ración y la provisión que Dios te ha dado para esa cuarentena. Y yo te invito a que reflexiones en esto y lo lleves en cuenta. Mi esposa y yo nos enseñó el Señor a racionar con muy poco teníamos que racionar y darle al Señor y casi no podíamos gastar. Yo recuerdo que no podía gastar ni siquiera en una coca o en un refresco. Y eran tiempos difíciles, pero Dios nos enseñó a que no nos faltara en esos tiempos. Y después, cuando logramos estar felices con eso, encontramos el contentamiento con eso por hacer las cosas correctamente, entonces Dios nos fue llevando a otros niveles. Yo sé que no es fácil, pero debes de entender el tiempo que Dios te está poniendo también en tus finanzas. Y bueno, quería yo comentar esto porque Dios lo puso en mi corazón y nos lleva a la cuarta parte. Dice en Santiago 5:7, mirad, el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes. Sean pacientes en su economía. Seamos pacientes. Como el labrador que siembra sabe el tiempo en el que va un día a cosechar, pero él es paciente y entiende los tiempos, que sean tiempos de sembrar, pero también luego tiempos de cosechar y de poder gastar el fruto de esa cosecha. Seamos entendidos en esos tiempos. Y la cuarta, y con esto quiero ir cerrando, chicos, la cuarta característica de una cuarentena, y es la más maravillosa, que la cuarentena, como yo les decía, tiene un fin, pero la cuarta característica es para ver, el motivo por el cual Dios te mete en cuarentena es para ver si eres digno del paraíso.
es donde Dios nos mete en prueba para ver si somos dignos de pasar a otro nivel, para llevarnos al paraíso. El pueblo de Israel llegó ahí a Canaán, estaba muy cerca de Canaán, estaba cerca del paraíso, pero aún no tenía el corazón correcto. Y tuvo Dios que meterlos en cuarentena, 40 años, hasta que tuvieron el corazón correcto para poder ir a conquistar y entrar al paraíso. Yo quiero decirte una cosa, cada vez que tienes una prueba, cada vez que tienes una circunstancia, en cada tiempo que Dios te mete, es porque hay un paraíso detrás de esa prueba. Hay un paraíso detrás de esa cuarentena. Hay un tiempo de victoria, un tiempo de gloria, un tiempo de gozo, de mayor nivel, de mayor unción, de mayor presencia de Dios, cuando pasas la prueba y cuando pasas la cuarentena. Así que si hoy estás en una prueba, di, cuando pase esta prueba, vendrá un tiempo mejor. Vendrá un tiempo mayor. Y si tú lo crees, di amén, gloria a Dios. Porque en realidad es la forma en la que Dios te quiere llevar. Yo he tenido que aprender esto cuando luego tenemos las pruebas, cuando viene la prueba, cuando entramos en una circunstancia complicada, sé que viene algo mejor de Dios. Yo le he dicho a mi esposa, me dice mi esposa, ¿por qué pasa esto? Y le digo, bueno, es que Dios nos quiere dar más. Por eso está la prueba, por eso se complicaron las cosas, por eso hubo este conflicto, es porque Dios nos quiere confiar más. Y así ha sido cada vez. Así que yo te digo, cada prueba y cada cuarentena es porque viene un paraíso después. Yo quiero decirte que cuando Jacob tenía 40 años, a los 40 años pudo desposar a Raquel, pudo casarse con Raquel. Y los que conocen la historia, él tuvo que esperar mucho, 7 años, y luego lo engañaron, y luego otros 7 años. Dice la palabra que tanto amaba a Raquel que se le hicieron como días. Pero Jacob llegó el momento en el que pudo abrazar a Raquel, pudo darle un beso a Raquel, pudo decir es mi esposa. Y así, de esa misma manera como Jacob esperó 40 años, de esa misma manera tú vas a abrazar tu promesa, tú vas a abrazar tu paraíso, vas a llegar, vas a tener la familia que anhelas, vas a tener el carácter que tú anhelas, y Dios te lo va a dar. Pero si sabes esperar, si sabes aprender en la cuarentena, si sabes esperar en el tiempo, un día tocarás las promesas de Dios. Solo mantente firme, así como lo hizo Jacob, y supo que un día iba a llegar a ver a Raquel. ¿Sabes por qué él aguantó tanto tiempo? Porque todavía podía verla. Y yo te digo, debes de ver el paraíso, debes voltear a ver el paraíso y decir, ahí está, un día lo voy a alcanzar, un día Dios me lo confiará. Y dice en la palabra que debemos de tener la fe en las cosas como si ya lo tuviéramos, debemos de vivir como si ya lo tuviéramos. Así debe ser nuestra fe, ver lo que no está como si estuviera. Tener aquí las cosas, ver a nuestra familia como si fuese lo que nosotros queremos. Ver a los que viven con nosotros como Dios los va a hacer un día. Así debemos de vivir, poniendo nuestra mirada en el paraíso, poniendo nuestra mirada en lo que Dios tiene para nosotros. Porque esa es la fe que Dios quiere que tengamos. Poner en lo que viene de Dios, en lo que está por venir en el Señor. A veces quizá si ponemos nuestra mirada en la prueba del día nos podemos desanimar, podemos ver las noticias y desanimarnos por estos tiempos que estamos viviendo, pero Dios nos quiere no ver esto, sino lo que va a resultar de esto. Y yo te digo, es un tiempo de gloria que vamos a ver terminando esto. Yo veo este tiempo en Adulam, veo este tiempo que nos ha metido a cada una de las familias. Y es porque Dios nos quiere confiar mucho más. Porque puedo ver el nuevo auditorio, puedo ver los nuevos tiempos que vienen. Y Dios no va a levantar solamente siervos de Dios, sino va a levantar familias completas que sirvan al Señor. Y que familias completas de siervos de Dios en el nombre de Jesús. Pero tenemos que pasar esta cuarentena para poder ser dignos de recibir y tocar ese paraíso. Y veremos familias transformadas, veremos gente rendida a nuestros pies, y a nuestros familiares que aún faltan, también los veremos rendidos a los pies de Cristo, en el nombre de Jesús. Pero recuérdate una cosa, hay un paraíso
que te espera, hay un paraíso que te espera. Y bueno, con esto quiero ir terminando y quiero decirte una cosa. Es muy importante para cerrar que tú y yo entendamos lo más importante de cada tiempo que Dios nos da. Para mí, la prueba más grande que estamos enfrentando es mi propia vida. Para mí, desde que yo decidí seguir al Señor, ha comenzado mi prueba y ha comenzado mi examen, ha comenzado que Dios busque el evaluarme, porque está el Señor probándome para que un día termine yo mi examen y sea evaluado para ver si soy digno de entrar al cielo. Para mí eso es la vida. La vida es un examen para ver si un día podremos estar en el paraíso, en la presencia de Dios. Y yo te quiero decir una cosa, yo quiero pasar el examen. Y quiero que mi familia lo pase. Y quiero que mis generaciones lo pasen. Y quiero que mi familia y mis generaciones ayuden a otros a pasar el examen. Y que todos juntos un día estemos en el paraíso con el Señor, alabándole. Pero dentro de este examen tenemos exámenes pequeños que ir avanzando para un día graduarnos y poder estar en la presencia de Dios. Yo anhelo en mi corazón graduarme y ver graduarse a cada uno de ustedes y poder estar un día en la presencia de Dios por la eternidad. ¿Quién dice amén? Amén, amén, amén. Y bueno, yo he aprendido una cosa y Dios me ha permitido vivirla. Dios me ha enseñado que no importa qué tiempo estoy viviendo, no importa qué tiempo estoy experimentando, Dios me ha hecho saber una cosa. Y es que Él, en cada tiempo y en cada prueba que enfrenten como familia o personal, Él jamás me ha abandonado. Y tú debes de saberlo también. Yo levanto mi mano constantemente. Le he enseñado a mis hijas a levantar su mano. Y para mí significa, el que levantes tu mano, quiere decir que vas de la mano de Dios. Mira, no importa el tiempo, la cuarentena, las circunstancias que tengas que vivir, Dios nunca te va a soltar de su mano. Y te va a decir, yo voy contigo en este tiempo, yo te llevo a que aprendas, yo te enseñaré y no te soltaré porque yo estoy contigo todos los días de tu vida. Y el Señor lo ha prometido en su palabra. Y en realidad eso es la manera y la llave con la cual podemos pasar de cuarentena en cuarentena, o como dice la palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y es sabiendo que la presencia de Dios está con nosotros en todo tiempo, en cada temporada. Y es que por eso podremos decir que aunque un ejército nos rodeare, tendremos la misma confianza. Y aunque haya prueba, aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, no temeremos porque el Señor, su Padre y nuestro cayado nos sostiene, su mano nos sostiene. Yo te digo una cosa, no hay tiempo en el que Dios te deje, ni en el que Dios te abandone. Y si tú recuerdas eso, no importa el tiempo ni la circunstancia que vayas a vivir, Dios no te va a soltar. Así que no le tengas miedo a ningún tiempo, no le tengas miedo a ninguna prueba, porque jamás el Señor te va a soltar.